¿Qué terror más profundo habita en el alma del guerrero que la visión de su propia impotencia? ¿Qué abismo se abre bajo los pies del arquitecto cuando descubre que los cimientos de su castillo de voluntad son arenas movedizas, construidas sobre la ilusión de la dominación absoluta? Os pregunto, buscadores de la luz, que forzáis la cerradura del universo con la llave oxidada del esfuerzo desmedido. ¿Podría ser que vuestro mayor acto de valentía no sea la carga frontal, sino el abandono sereno, el paso atrás que deshace la maraña de la pretensión? Hemos sido adoctrinados en la religión del empuje, en el dogma de la persistencia ciega, creyendo que la única virtud reside en golpear la roca hasta que sangren nuestros nudillos, ignorando la voz silente que susurra la herejía. Pero esta noche, en este umbral de sombras y revelaciones, os ofrezco una verdad sublime que desafía todo entrenamiento recibido. La victoria más resonante no se conquista mediante la fuerza bruta, se recibe mediante el asentimiento. Para aquellos cuyo espíritu ansía la auténtica iluminación, no la mera acumulación de conocimiento doctrinal o intelectual, sino el desmantelamiento de la prisión autoimpuesta del ego combativo. La llave maestra no se encuentra en el dominio férreo, sino en la danza sutil y consciente del consentimiento. El ego, ese tirano diminuto y ruidoso que habita en el santuario de nuestra mente, grita con terror que rendirse es la muerte definitiva de la identidad forjada en el acero de la resistencia. Pero el sabio, el verdadero iniciado en los misterios del flujo, entiende que es nacer de nuevo, despojado finalmente de la armadura pesada y restrictiva de la resistencia inútil y la autoimportancia. Estamos congregados en este espacio sagrado para desvelar un principio cósmico fundamental que la humanidad, en su obsesión moderna, ha olvidado, sepultado bajo el ruido ensordecedor de la productividad obsesiva y la microgestión neurótica. Existe una fuerza primordial que fluye, y cualquier intento de constreñirla o controlarla con grilletes de acero mental solo genera entropía, dolor innecesario y, en última instancia, el colapso. Si lográis integrar esta paradoja de la no acción efectiva, vuestra vida se transformará radicalmente, mutando de una batalla constante y agotadora a una sinfonía armoniosa con la existencia. Os prometo que desvelaremos el código oculto tras la fatiga crónica y el desgaste del alma que sentís al final de cada jornada. La lucha incesante, titánica y absurda por microgestionar un cosmos inmanejable. Veremos cómo el nudo gordiano que os estrangula el pecho y la mente, esa madeja de problemas que parece imposible de desenredar con la lógica lineal, no requiere ni la espada de la voluntad ni la sierra del análisis implacable, sino la quietud absoluta y la fe profunda que permite que las fibras de la tensión se relajen por sí mismas. Viajaremos juntos desde el agotamiento total del arquetipo del controlador obsesivo hasta la paz profunda del navegante, aquel que entiende que la vela de la intención debe alinearse con la dirección del viento de la vida, y jamás viceversa. Preparad vuestras mentes para la verdad que duele profundamente antes de liberar el espíritu, la verdad incómoda de que vuestro esfuerzo desmesurado, esa medalla de honor que lleváis con tanto orgullo y sacrificio, ha sido, hasta este instante, vuestro obstáculo más grande, el principal artificiero de vuestra propia prisión dorada. Si esta búsqueda, que toca las raíces mismas de la existencia, resuena en las profundidades inexploradas de vuestro ser, si sentís el tirón magnético de una sabiduría ancestral que desafía y subvierte todo lo que consideráis convencional y eficiente, os pido la reciprocidad silenciosa del espíritu. Dejad un me gusta si os atrevéis a considerar esta verdad profunda e incómoda. Suscríbete para no perderte el mapa completo que revela el camino hacia la paz interior que sobrepasa todo entendimiento. Y ahora,
Antes de continuar, di conmigo en el silencio reverente de tu corazón, reafirmando tu compromiso inquebrantable con lo inescrutable y lo trascendente. Yo busco la verdad. El telón se levanta sobre la escena recurrente de la tragedia moderna y en su centro, sin necesidad de grandes escenarios, encontramos al protagonista inmerso no en la pobreza o en la guerra declarada, sino en la sofocante opulencia de su propia mente hiperactiva. He aquí al controlador obsesivo. Este arquetipo psicológico, tan secretamente venerado y recompensado por nuestra cultura del rendimiento y la efectividad cuantificable, es en realidad un Sísifo contemporáneo, disfrazado hábilmente de titán de la productividad. Creemos, erróneamente, que la excelencia se deriva necesariamente de la capacidad de anticipar con precisión microscópica cada variable posible, de trazar cada curva del camino con antelación, de calcular y mitigar el riesgo, hasta reducirlo al miligramo ínfimo de incertidumbre. Pero esta creencia es la gran falacia fundacional, el espejismo tóxico que promete una seguridad absoluta a cambio del agotamiento completo de tu fuerza vital y pues en última instancia de tu alma misma. El controlador, en su frenesí maníaco por asegurar el resultado perfecto, no solo se agota a sí mismo y a quienes lo rodean con sus exigencias imposibles, sino que, de forma profundamente paradójica, socava la posibilidad misma de que la victoria se manifieste de forma orgánica y fluida. Su necesidad neurótica de microgestión no es un signo de liderazgo superior, sino un grito de pánico infantil y primordial, disfrazado superficialmente de planificación meticulosa. Piensa en su delirio de omnipotencia, que si tan solo pudiera ajustar un poco más las tuercas minúsculas del universo, si pudiera obligar a los demás actores y al destino mismo a seguir su guión milimétrico y rígido, la vida, finalmente, se doblegaría a la fuerza de su voluntad personal. Ignora y desprecia la ley fundamental de la complejidad sistémica. Cada capa adicional de control, impuesta sobre un sistema dinámico, solo introduce exponencialmente más puntos de fallo, genera más fricción innecesaria y establece una rigidez estructural que está condenada a colapsar catastróficamente ante la primera brisa imprevista de cambio. La vida, hermanos míos, no es ni será jamás un reloj suizo que puedes desmontar pieza por pieza y rearmar a tu gusto. Es un ecosistema salvaje, una selva intrincada donde la vitalidad y la robustez residen precisamente en la interconexión caótica y la resiliencia que resiste cualquier intento de domesticación totalitaria. El resultado directo de esta tiranía interna y externa es el agotamiento existencial, un fracaso que se aproxima, no por una falta de esfuerzo o dedicación, sino por la acumulación y el desperdicio de un esfuerzo mal dirigido, destinado a la tarea ridícula e imposible de dominar lo esencialmente indominable, dejando al alma prisionera de su propia estrategia fallida. El controlador obsesivo confunde peligrosamente la nobleza de la responsabilidad con la megalomanía de la omnipotencia. Asume la carga insostenible de absolutamente todos los resultados, una soberbia espiritual que lo coloca en oposición directa, frontal y desgastante con el flujo natural y la intrínseca sabiduría de la causalidad cósmica. Este individuo, al intentar controlar todas las variables externas, se ha convertido en el plano interno, en el nudo gordiano insoluble de su propia existencia, retorciendo y tensando cada hilo de su vida, ya sea personal, profesional, emocional o física, hasta el punto inminente de la ruptura total. Su mente no es un santuario de paz o un centro de comando estratégico. Es un campo de batalla constante, donde las miles de posibles catástrofes se ensayan obsesivamente una y otra vez,
creando un estado permanente de hipervigilancia agotadora que drena la energía psíquica vital que, de otro modo, podría haberse dedicado a la acción efectiva y enfocada, o, lo que es aún más importante, al gozo simple y la apreciación serena de la existencia presente. La trampa más sutil de todas reside en la fusión de la identidad. El controlador ha fusionado irremediablemente su sentido de valía y propósito con su capacidad demostrada de mantener el caos a raya. Por lo tanto, cualquier evento externo o interno que se desvíe mínimamente de su guión preestablecido no es simplemente percibido como un contratiempo o un desafío, sino como una aniquilación personal de su identidad y un fallo moral catastrófico. Esta postura defensiva, rígida y exhaustiva, genera una resistencia interna masiva que actúa como un dique de hormigón ante la marea de la oportunidad y la espontaneidad. La verdadera maestría, aquella que alcanza la victoria y el éxito sin incurrir en el desgaste crónico, opera desde un principio radicalmente opuesto al control, la confianza fundamental. Confianza en la inteligencia inherente del sistema en cuestión, ya sea el complejo organismo de su cuerpo, la dinámica de un equipo de trabajo profesional, o la sabiduría silenciosa del cosmos. El controlador, al desconfiar profundamente de todo lo que no puede tocar, manipular o medir, paraliza la capacidad intrínseca de esos sistemas para autorregularse, sanarse y prosperar por sí mismos, lo que irónicamente lo obliga a intervenir aún más. Es crucial que profundicemos en el simbolismo histórico de esta lucha eterna. En la antigüedad clásica, el concepto inmutable de Moira, el destino o la porción asignada a cada ser, era aceptado como una verdad metafísica ineludible. El héroe griego, incluso en el apogeo de su gloria y poder militar, sabía intuitivamente que existían límites infranqueables impuestos por lo divino o lo cósmico que jamás podrían ser transgredidos. El controlador moderno, imbuido del espíritu del hiperindividualismo y el materialismo científico, ha abolido de facto el concepto de Moira, sustituyéndolo por la doctrina arrogante de la gestión total, la creencia peligrosa de que mediante el cálculo sofisticado, la tecnología avanzada y la fuerza bruta de la voluntad, podemos reescribir por completo las leyes inmutables del universo. Pero debemos entender que hay fuerzas inmensas que deben ser honradas con reverencia y comprensión, no subyugadas mediante un forcejeo infantil. Pensemos por un momento en el arquetipo del jardinero. Uno puede labrar diligentemente la tierra, sembrar las semillas con cuidado y regar con constancia. Pero no existe poder humano que pueda obligar a la semilla a brotar en un instante que no es el suyo, ni puede determinar la dirección exacta y secreta de cada raíz que busca nutrirse. El jardinero sabio coopera pacientemente con los ciclos. El controlador obsesivo, en su necedad, intenta legislar sobre el proceso de la fotosíntesis y la gravedad. La microgestión del presente inmediato es, en esencia, una negación cobarde de la incertidumbre futura. Cuando intentamos fijar y petrificar cada variable conocida, estamos gritando al vacío que no aceptamos el dinamismo, la fluidez necesaria, ni la belleza aterradora de lo espontáneo y lo desconocido. Esta rigidez mental y emocional no solo nos condena a una existencia ansiosa y miserable, sino que nos vuelve completamente incompetentes e ineficaces ante la verdadera irrupción de una crisis, porque nuestras herramientas de control son demasiado pesadas, inflexibles y lentas para adaptarse a la velocidad vertiginosa del cambio real, garantizando irónicamente el fracaso que el controlador tanto temía evitar. El fracaso inminente que se cierne como una sombra inevitable sobre la figura del microgestor no es un castigo caprichoso del destino, sino una lección profunda e ineludible impartida por la realidad misma y sus ciclos naturales.
La vasta cantidad de energía invertida en la planificación obsesiva y redundante, en el monitoreo constante y agotador, y en la corrección compulsiva y prematura de desviaciones menores que el sistema habría corregido solo, resulta ser una fuerza altamente destructiva que consume el recurso más valioso de la conciencia humana, la atención tranquila y la paz del alma, la paz mental, que es absolutamente esencial para la toma de decisiones verdaderamente lúcida, creativa y efectiva, es sacrificada sin piedad en el altar humeante del control exhaustivo. Esto genera un ciclo patológico y vicioso que se autoalimenta. La ansiedad paralizante por el posible fracaso impulsa un control aún más estricto y asfixiante. El control estricto genera fricción, resentimiento en los demás y resultados paradójicamente insatisfactorios, y los resultados insatisfactorios aumentan la ansiedad original que justifica el ciclo. Es una serpiente que se muerde su propia cola, un ouroboros de la neurosis, una espiral descendente hacia la desmoralización total y el burnout. La verdadera eficacia, la que distingue al maestro sereno del aprendiz eternamente agotado y lleno de resentimiento, reside en la capacidad de discernir con precisión quirúrgica entre lo que se encuentra efectivamente dentro de nuestro círculo de influencia directa y lo que pertenece al vasto, inmenso e incontrolable océano de lo desconocido y lo cósmico. El controlador, en su ceguera, no solo intenta navegar el océano, intenta activamente drenarlo para caminar sobre terreno seco. Esta es la primera y más crucial verdad que debemos grabar a fuego en el umbral de nuestra conciencia. Si tu estrategia de vida o de negocio requiere una vigilancia de 24 horas al día, 7 días a la semana, y el alineamiento perfecto e improbable de cuerpos celestes y voluntades humanas, tu estrategia es fundamentalmente defectuosa, antinatural, y está inevitablemente condenada a implosionar bajo el peso insostenible de su propia complejidad artificial. El primer paso monumental hacia la consecución de la victoria paradójica de la rendición consciente es el reconocimiento brutal, sin adornos ni autoengaños, de esta profunda falacia del control. Debemos desmantelar sistemáticamente la creencia culturalmente impuesta y profundamente arraigada de que el sufrimiento derivado del esfuerzo desmedido es sinónimo directo de mérito moral o éxito inevitable. No es el simple esfuerzo sin dirección, sino la dirección precisa, la armonía y la alineación de ese esfuerzo con el flujo de la vida, lo que define el éxito duradero y la paz interior. El controlador, en su miedo primordial, se aferra desesperadamente a la idea de que soltar las riendas es un acto de pereza cobarde o de abdicación de responsabilidad, sin comprender ni remotamente que la rendición consciente requiere una valentía infinitamente superior, la valentía pura de confiar en la inteligencia inherente de la vida, en la perfección secreta del proceso, y en la propia capacidad de respuesta adaptable e improvisada, en lugar de depender de la predictibilidad forzada y la planificación meticulosa. La obsesión compulsiva por el detalle es a menudo un mecanismo psicológico de evitación, una forma sutil de no enfrentar la magnitud abrumadora del panorama general o la inevitabilidad inherente de la imperfección y el cambio. La rendición, os lo repito, no es el cese total de la acción efectiva, es el cese liberador de la lucha agotadora y sin sentido contra la realidad tal como es. Es la elección deliberada y poderosa de dejar de ser el controlador, el dictador interno que intenta reescribir el guión milenario de la obra cósmica para transformarse en el humilde, pero inmensamente poderoso actor que interpreta su papel con maestría, fluidez y gracia, alineado perfectamente con la corriente inmensa que siempre lo lleva hacia su destino,
incluso si ese destino se viste de formas inesperadas y maravillosas. Es aquí, en este preciso punto de reconocimiento y abandono, donde comienza verdaderamente el viaje del alma, la liberación de la carga absurda de cargar el peso del mundo entero sobre los hombros de un solo ser finito. La falacia más insidiosa del control reside en la confusión primordial entre la previsión sensata y la micromanipulación de la existencia. Creéis, en vuestra finitud asustada, que al erigir estructuras mentales impenetrables y al imponer una cuadrícula rígida sobre el lienzo vasto de lo real, lograréis domesticar el caos salvaje. ¡Qué espejismo! La vida, hermanos míos, no es una ecuación lineal que se resuelve con metodología impecable. Es una sinfonía orgánica, en constante composición, que exige improvisación y oído absoluto, no un guión preescrito. El controlador se convierte en un arquitecto fallido, dedicando su energía vital no a construir cimientos sólidos para el futuro, sino a apuntalar desesperadamente las ruinas del pasado que se niega a soltar. La obsesión por la cartografía estéril, por medir cada metro cuadrado del territorio antes de atreverse a pisarlo, os ciega ante el hecho irrefutable de que el mapa nunca, jamás, será el paisaje. Mientras lucháis por ajustar las coordenadas de vuestro pequeño compás egoico a la inmensidad del horizonte, el horizonte mismo ya ha cambiado, se ha movido, ha florecido en formas que vuestra geometría impostada jamás podría haber concebido. Intentar controlar lo incontrolable es el acto más grande de malversación de energía espiritual, un pozo sin fondo que devora la paz y escupe fatiga decisional, dejando al individuo exhausto, robótico y profundamente amargado por el constante y predecible fracaso de su mecanicismo. Observad con detenimiento el mecanismo de la hipervigilancia, ese centinela autoimpuesto que el ego instala en la cúspide de la conciencia. El controlador vive en un estado perpetuo de ¿qué pasaría si?, analizando matrices de riesgo hipotético que jamás se materializan, pero cuya mera posibilidad le roba el presente. Esta es la paradoja cruel. El control que promete seguridad es el generador más eficiente de ansiedad. Al cerrar el puño para asegurar que nada escape, la energía creativa se constriñe. La adaptabilidad se anula, y lo único que conseguís atrapar es la tensión. La mano abierta, en cambio, permite que el flujo entre y salga, permitiendo que la respuesta sea inmediata y orgánica, no mediada por la lentitud de la deliberación asustada. La sombra que se alimenta de vuestro esfuerzo no es el destino, es la expectativa, y la expectativa, cuando es rígida y absoluta, no es una herramienta de manifestación, es el látigo silencioso de la autocrítica que os azota cada vez que la realidad se desvía, incluso mínimamente, del camino que habíais dictaminado como el único viable. Cuanto más intentáis controlar el entorno, más hostil y caótico se vuelve, no porque el universo os castigue, sino porque la resistencia inherente genera fricción exponencial, un ciclo vicioso de lucha y agotamiento que solo puede romperse mediante la rendición radical. Y es aquí donde debemos enfrentar la verdad más dolorosa, el verdadero punto de virada, que invierte la perspectiva. La obsesión por el control raramente está motivada por el deseo genuino de éxito o felicidad. Si fuera así, el controlador aprendería de sus errores y cambiaría su estrategia. No, la pulsión por controlar es, en sus niveles más profundos y ocultos, un sofisticado mecanismo de autosabotaje y, peor aún, de masoquismo espiritual. El intento frenético y exhaustivo de microgestionar el resultado no busca la victoria, busca la validación. Buscáis un fracaso que esté justificado por el esfuerzo sobrehumano. El controlador necesita probar que si algo sale mal, no fue por falta de compromiso, sino por la traición del universo. Secretamente,
El fracaso bajo condiciones de máximo esfuerzo confirma la narrativa interna preprogramada. Soy indigno a... El mundo es demasiado peligroso para mí. Necesito castigarme por mi insuficiencia. El esfuerzo titánico de control es el disfraz que la psique utiliza para justificar el inevitable colapso que secretamente requiere para mantener su vieja identidad de víctima o mártir. La liberación no viene cuando logras el control. Viene cuando reconoces que tu lucha por controlar es el verdadero obstáculo y que tu ego utiliza esa lucha para asegurar su propia continuidad a través del sufrimiento validado. La naturaleza de la realidad opera bajo principios que desafían la lógica cartesiana del controlador. El caos no es la antítesis del orden, es su matriz más fértil y dinámica. Intentar detener el caos es como intentar detener el movimiento de los átomos en una célula. Es la negación de la vida misma. El controlador se enfrenta al tsunami de la realidad con cucharas de medir, intentando cuantificar y regular la fuerza inconmensurable del océano. ¿Qué sentido tiene intentar dictar el curso del viento cuando la única verdadera maestría reside en aprender a ajustar las velas? El controller dedica el 90% de su tiempo a intentar cambiar aquello que es inalterable, las elecciones de otros, el clima financiero, las tendencias globales, y menos del 10% a cultivar la única área de influencia real, su propia respuesta interna, su resiliencia y su capacidad de adaptación inmediata. El error fundamental es creer que la seguridad se encuentra en la predictibilidad externa, cuando en verdad la seguridad es un estado interno de invulnerabilidad forjada a través de la aceptación de lo inesperado. Lo inesperado no es vuestro enemigo, es la verdadera matriz del crecimiento, la energía que os obliga a soltar las viejas formas y a evolucionar. La rendición, por tanto, se revela como la estrategia operativa más astuta y poderosa. No es el abandono de la responsabilidad, sino la transferencia inteligente de la carga de la gestión desde la limitada inteligencia del ego hacia la inteligencia infinita del flujo cósmico. Se trata de pasar de ser el ingeniero que intenta construir el barco perfecto en tierra firme, a ser el navegante experto que conoce la danza con el mar. El navegante no controla el mar, respeta su poder, escucha sus señales y se alinea con sus corrientes. La verdadera fuerza reside en la fluidez, en la capacidad de doblarse sin romperse, de absorber el impacto del cambio sin contraerse en el miedo. Deja de ser el dictador interno que grita órdenes a un universo que no escucha. Convertíos en el canal silencioso a través del cual la acción apropiada se manifiesta sin esfuerzo ni resistencia. La liberación es el resultado directo de dejar de empujar la vida y permitir que sea la vida la que os lleve. Vuestra tarea no es forzar el destino, es simplemente estar disponibles y atentos para cuando el destino llame. La rendición consciente es, al final, la forma suprema de control interno, porque es la elección deliberada de no desperdiciar ni una pizna de energía en luchar contra lo que ya es. El muro de la resistencia, ese monolito erigido no con piedra y cemento, sino con la densa arcilla del orgullo herido y la creencia falaz de la autosuficiencia, es la prisión más exquisita que el ego puede diseñar. Observad al mártir de la persistencia, aquel que confunde la terquedad ciega con la virtud inquebrantable. Sísifo, en su eterno ascenso, no era un héroe de la voluntad, sino el prisionero supremo de una lógica errónea. La insistencia en aplicar una fuerza constante a una realidad que exige adaptación o rendición. La lucha obstinada contra una enfermedad que avanza, un sistema que se pudre desde sus cimientos, o una pérdida amorosa que ha vaciado el espacio, no es la demostración de la fortaleza interna, es el testimonio de un profundo terror a la disolución del yo que construyó esa realidad. Creéis que al no ceder
preserváis la integridad de vuestro ser, pero lo que realmente preserváis es la ilusión de que podéis dictar términos a las fuerzas que operan a escalas cósmicas, fuerzas que ni siquiera comenzáis a comprender. Vuestra resistencia es un ancla pesadísima que os impide zarpar hacia el siguiente puerto de vuestra evolución, manteniéndoos encadenados a un paisaje mental estéril, donde el único sonido es el eco de vuestros propios gritos de frustración. El muro no es el obstáculo, es la medida de vuestra necesidad neurótica de control sobre aquello que es inherentemente caótico e impredecible. La verdadera batalla no es contra el muro, sino contra la necesidad compulsiva de aferrarse a la identidad de el luchador. Analizad el coste energético de esta resistencia mantenida. Cada pensamiento invertido en debería ser diferente, cada noche sin sueño dedicada a trazar estrategias contra lo irrevocable, drena vuestra chispa vital hasta convertirla en ceniza fría. La obstinación, disfrazada de nobleza, es la mayor ladrona de energía creativa. Os volvéis tan obsesionados con la integridad estructural del muro que os olvidáis de la vida vibrante que se desarrolla al otro lado o, más crucialmente, dentro de vosotros mismos, atrofiada por la tensión constante. Os preguntáis, ¿cómo puedo rendirme si la rendición significa la derrota absoluta, el reconocimiento de que soy impotente? Y en esa pregunta reside el núcleo del engaño. La resistencia os ofrece una falsa sensación de agencia. Es mejor ser el capitán que se hunde peleando que el pasajero que acepta la marea. Pero el capitán que se niega a soltar el timón durante la tempestad, ignorando las llamadas a abandonar el barco dañado, no es valiente, es estúpido. La resistencia, en este contexto, no es más que la fijación en el guión que el ego escribió para sí mismo, un guión que no permite reescrituras ni finales inesperados. Es el rechazo absoluto al misterio y a la posibilidad de que la fuerza inamovible contra la que lucháis sea, en realidad, el catalizador necesario para una metamorfosis que vuestro ser limitado no puede siquiera imaginar, forzando la desintegración de paradigmas obsoletos. Y aquí, en el epicentro de vuestra extenuación, os revelo el punto de virada dramático. Aquella fuerza inamovible, ese sistema corrupto que os ahoga, esa pérdida que os quiebra, no es una entidad hostil puramente externa. Es vuestra propia sombra proyectada y magnificada. El muro no es de piedra, sino de espejos cóncavos que distorsionan vuestra percepción de la amenaza. Lo que combatís con tal ferocidad, creyendo que es un destino cruel o un enemigo arbitrario, es el reflejo amplificado de la parte de vosotros que más teméis perder o enfrentar. Vuestra propia vulnerabilidad inherente, vuestra finitud, vuestra incapacidad para controlar la entropía universal. La enfermedad no es solo viral o sistémica, es la manifestación física de la resistencia psíquica acumulada a aceptar la imperfección y la transitoriedad. El sistema corrupto os irrita porque exige que actuéis con una integridad que internamente dudáis poder sostener bajo presión, revelando vuestras propias zonas grises morales. La pérdida amorosa os duele tanto porque confronta vuestro apego más profundo a la permanencia, una imposibilidad fundamental en el universo del flujo. Si el muro cayera mañana, ¿quién seríais sin el adversario? Vuestra identidad se ha fusionado con la lucha. El universo no os castiga con el muro, os ofrece la oportunidad de conoceros a través de él. Si cesáis la lucha externa, seréis obligados a confrontar que la verdadera resistencia, la más insidiosa y destructiva, es la interna, la resistencia a ser quien sois sin necesidad de batallas heroicas. La consecuencia directa de mantener esta obstinación es la calcificación del espíritu. El cuerpo y la mente se endurecen, adoptando la misma rigidez que el muro que intentan demoler o defender con tanto ahínco. La vida fluye a través de la flexibilidad del junco, que se dobla ante el vendaval y emerge intacto,
pero vuestro ser se ha convertido en el roble milenario que, aunque imponente, es vulnerable a la fractura catastrófica en el momento de mayor presión. Cuando el miedo al fracaso o la necesidad de tener razón se convierten en el motor de la existencia, perdéis la capacidad de percibir las soluciones que no encajan en vuestro estrecho marco mental. Os volvéis ciegos a las salidas laterales, a los pasadizos subterráneos, porque estáis demasiado concentrados en embestir la puerta principal con una fuerza bruta que resulta inútil. Esta rigidez mortal no solo os aísla de la alegría y la espontaneidad, sino que os hace susceptibles a la verdadera derrota, la pérdida de vuestra humanidad fluida. La resistencia no es una armadura, es una jaula hecha de vuestras propias expectativas petrificadas. Cuando os aferráis a la narrativa de que debo ganar esta batalla específica para ser digno, entregáis el poder a la batalla misma, permitiendo que defina vuestro valor y condenando vuestra psique a un estado perpetuo de alerta y combate innecesario. Por lo tanto, la estrategia suprema no es la demolición violenta del muro, sino la comprensión profunda de su composición y su propósito intrínseco. Dejad de golpearlo con el martillo contundente del ego y comenzad a disolverlo con el ácido corrosivo de la aceptación radical de lo que ya es. Esto no es pasividad abyecta, es la más elevada maestría táctica. Reconocer que la fuerza contra la que lucháis es inamovible, es el primer acto de verdadera sabiduría, un acto que libera cantidades ingentes de energía que ahora podéis redirigir hacia la adaptación creativa y la reestructuración de vuestra propia base existencial. El muro se convierte así, no en vuestro verdugo inexorable, sino en el crisol de vuestra transformación alquímica. En lugar de buscar la victoria sobre el obstáculo externo, buscad la victoria sobre vuestro impulso automático e inconsciente de resistir la realidad. El guerrero sabio no se lamenta por el tamaño del ejército enemigo, simplemente reajusta su posición para utilizar el terreno a su favor y el ímpetu del adversario contra sí mismo. Vuestra única tarea es dejar de reconstruir ese muro mental cada mañana. Dejad que se erosione por la simple fuerza de vuestra indiferencia hacia su existencia. Permitid que el tiempo y la verdad desmantelen las estructuras falsas. El verdadero triunfo se encuentra cuando podéis mirar al muro que antes os consumía y daros cuenta, con calma absoluta, de que ya no necesitáis escalarlo, rodearlo o destruirlo, porque la necesidad de hacerlo ha desaparecido dentro de vosotros. La libertad no llega cuando el muro cae, llega cuando el muro se vuelve espiritualmente irrelevante. La quinta esencia de la victoria paradójica reside, pues, en la total disolución del nexo causal que ata vuestra felicidad a la modificación forzosa del mundo exterior. Es un acto de soberanía interior, una declaración de independencia respecto a las condiciones ambientales. Cuando os rendís, no estáis cediendo al adversario, sino que estáis retirando la energía que mantenía viva la ilusión de la lucha. Esta retirada estratégica revela la verdadera naturaleza del muro. Era, desde el principio, una proyección de vuestra propia voluntad obstinada. La rendición se convierte en el arma definitiva, un arma tan sutil que su efecto es invisible para el ojo profano, pero catastrófico para la estructura del ego. El ego prospera en la resistencia, se atrofia y muere en la aceptación radical. Esta victoria no tiene desfiles ni trofeos visibles, es una quietud interna, una profunda respiración de alivio que resuena en el alma al darse cuenta de que el esfuerzo de existir puede ser sustituido por la gracia del ser. Es el giro epistemológico donde el fracaso de la voluntad se convierte en el éxito de la conciencia. La paradoja se consuma. Al dejar de intentar ganar la batalla, automáticamente ganáis la paz que es infinitamente más valiosa.
Este estado de no lucha no es un vacío, sino un receptáculo llenado por la potencia silenciosa del universo, donde las soluciones no son forzadas, sino que se manifiestan espontáneamente a través del flujo natural de la existencia, sin la fricción desgarradora de la ambición personal mal dirigida. Para alcanzar esta liberación, debéis atravesar el dolor de la última resistencia, ese grito desesperado del ego que argumenta que la rendición es la muerte espiritual. Escuchad esa voz, pero no la obedezcáis. Reconocedla como el último guardián de la prisión autoimpuesta. El sufrimiento, en este contexto, no es una señal de castigo, sino la fricción final antes de la iluminación. Es el proceso alquímico donde la plomada pesada de la resistencia se transforma en el oro volátil de la aceptación. Entended que cada pensamiento de «no debería ser así» es un acto de sabotaje contra vuestro propio bienestar. La verdadera maestría no reside en cambiar lo inmutable, sino en amar lo inmutable tal como es, permitiendo que vuestra energía creativa fluya hacia los espacios donde sí tenéis influencia. El río no se lamenta porque las rocas le impidan ir en línea recta, simplemente fluye alrededor de ellas, utilizando su misma presencia como contorno para su viaje. Vosotros sois el río, el muro es la roca. Dejad de invertir vuestra identidad y vuestro poder en la fantasía de que la roca se moverá simplemente porque lo deseáis con suficiente fervor. Vuestro poder está en vuestra capacidad de fluir, no en vuestra capacidad de forzar. La victoria es silenciosa, interna, y su evidencia más clara es la desaparición del resentimiento y la urgencia. La rendición activa es, de hecho, la forma más alta de coraje. No es un desplome, sino un levantamiento. Requiere una valentía brutal para enfrentar la verdad desnuda de vuestra impotencia ante ciertas fuerzas, y aún más coraje para encontrar poder precisamente en esa impotencia reconocida. Esta es la diferencia crucial entre la pasividad estancada y la liberación dinámica. La pasividad dice, no puedo hacer nada, así que no haré nada. La rendición activa dice, no puedo cambiar esto, por lo tanto, canalizaré toda mi fuerza y discernimiento hacia aquello que la vida me está pidiendo hacer ahora, sin la contaminación de la expectativa o el resultado predefinido. Es la capacidad de actuar sin apego al fruto de la acción. Cuando lográis esto, de repente el muro o el problema que os definía se reduce a su tamaño real. Un mero hecho, una circunstancia neutral, despojada del gigantesco significado emocional que le habíais conferido. El sol de la conciencia brilla sobre el obstáculo, revelando que su sombra era la única que lo hacía parecer tan grande. Esta desidentificación del resultado es la clave del triunfo absoluto. Dejad ir la necesidad de que la rendición os lleve a un resultado específico, la caída del muro, la victoria sobre el adversario. Si os rendís con la expectativa oculta de que el universo os recompensará por vuestra buena conducta espiritual, no os habéis rendido en absoluto. Simplemente habéis negociado vuestro ego por una moneda espiritual más alta. La verdadera rendición es incondicional. Es la liberación del ¿y qué pasa si y? Es el reconocimiento de que vuestro valor intrínseco no depende de si el muro permanece o cae. Una vez que el ego comprende que la victoria externa ya no es la medida de vuestra valía interna, pierde su razón para resistir. Es en ese preciso momento de indiferencia sagrada que las fuerzas que os parecían inmovibles a menudo comienzan a ceder por sí mismas, no porque las forcéis, sino porque vuestra resistencia ya no les proporciona la energía reactiva para sostenerse. El obstáculo se nutre de la lucha, retiradle el alimento. Hemos recorrido el camino desde el esfuerzo agotador hasta la liberación. Comprended, finalmente, que la lucha no era contra el muro, sino contra la lección que el muro ofrecía.
La victoria no es sobre la adversidad, sino sobre la ilusión de que la adversidad tiene el poder de definir quiénes sois o a dónde vais. La victoria paradójica es la realización de que la fuerza más grande en el cosmos no es la que empuja, sino la que permite. Permitíos ser, permitíos experimentar la realidad tal como se presenta. Permitid que vuestra mente descanse de la constante labor de ingeniería de la realidad. El muro que pensasteis que teníais que destruir, ahora lo veis como la estructura que os obligó a buscar la única puerta que siempre ha estado abierta. La puerta hacia vuestro interior, y en ese interior no hay muros, solo espacio infinito. La rendición total a la realidad es la única declaración de guerra que realmente gana la paz eterna. Escuchad atentamente, pues hemos llegado al umbral final de esta enseñanza. El insight poderoso que debéis llevar con vosotros es este. Vuestra mayor fortaleza se revela no cuando lográis doblar la realidad a vuestra voluntad, sino cuando os entregáis por completo a la arquitectura divina de lo que ya es. La renuncia a la lucha es la adquisición de poder más radical que podéis experimentar. Cuando la mano del ego finalmente suelta las riendas, el vacío que se genera es instantáneamente llenado por la inteligencia cósmica que os guía sin esfuerzo hacia vuestro destino más elevado. Nunca fuisteis diseñados para ser la fuerza que empuja el universo. Fuisteis diseñados para ser el canal que permite que el universo fluya a través de vosotros. Dejad de ser la presa y convertíos en la corriente. Ahora, con esta profunda verdad resonando en vuestra alma, os pregunto, ¿qué último residuo de resistencia, qué diminuta pero tenaz porción de control estáis aún intentando aferrar, a pesar de que sabéis intuitivamente que es la única barrera que os separa de la paz incondicional? Meditad sobre esto. Dejad que la respuesta surja de la honestidad más brutal de vuestro ser. Este conocimiento es demasiado vital para permanecer en la sombra. Si esta enseñanza ha iluminado vuestro camino y ha comenzado a desmantelar vuestros muros internos, os imparto un decreto de expansión. Compartid este mensaje con aquellos que están agotados por la lucha incesante. Suscribíos a este canal de sabiduría para mantener encendida vuestra llama y por encima de todo, activad la sagrada campana de notificaciones para que el ritmo del despertar os encuentre siempre. Pero la jornada del guerrero de la paz nunca termina. La rendición es solo el primer paso hacia la maestría. El próximo portal os espera. Debéis, sin demora, moveros hacia la siguiente enseñanza vital. Dirigíos inmediatamente a ver, para comprender cómo se manifiesta la acción poderosa y eficaz, una vez que habéis trascendido la necesidad de la lucha. La continuidad es el alma de la transformación. No os detengáis ahora que habéis encontrado el reposo. Continuad fluyendo, continuad creciendo. Hasta que crucemos ese umbral juntos de nuevo, recordad, la rendición no es vuestro final, es vuestro verdadero y poderoso comienzo. Id y triunfad en la quietud.